Bien, entonces el tema de hoy es centroides y centros de gravedad. La diferencia entre un centroide y un centro de gravedad es que el centroide es el centro de la geometría, de la pieza. Eso depende de la forma. Pero el centro de masa es donde se concentra la carga, el peso. Por ejemplo, este ventilador tiene una aspa rota. ¿Sí? Cuando está en buen estado con sus aspas completas, él gira suavemente, no tiene tanta vibración. Pero como le falta aquí un pedazo de aspa, entonces ya él tiene un bote, ya él le causa un problema de vibración. Porque hay dos conceptos que hay que mirar. Cuando el aspa está completa, el ventilador está completo, las aspas están en buen estado, el centroide es la geometría de la pieza, sería aquí, ¿cierto? Pero cuando está incompleto, ya el centro de gravedad se corre a un lado. A ver, entonces cuando tenemos el ventilador en buen estado, él gira en un círculo completo, así. El centroide es este. Y ahí mismo está el centro de masa, ¿cierto? Coinciden. Pero en este mismo círculo ya le falta el pedazo de aspa. Entonces, este sigue siendo el centroide, porque depende de la geometría de la pieza. Pero el centro de gravedad ya se corre, ya no coinciden, porque le falta un pedazo de aspa. Entonces ya el ventilador se equilibra en este punto, en el centro de gravedad. Entonces se corren. Esta situación de que el centro de gravedad se corra del centro geométrico hace que se genere una fuerza, y genera un desbalance. Entonces esa es la diferencia entre este es el centroide y este sería el centro de gravedad. Para calcular los centroides de figuras planas, pues hay todo un proceso, una demostración matemática por integrales. Pero vamos a hacerlo utilizando las tablas de centroide. De hecho, estas tablas salen de la demostración de integrales. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta viga, la sección transversal de esta viga tiene sección rectangular. De hecho, aquí hay un plano de corte indicando la sección transversal. Aquí no está la figura en la tabla porque es muy sencilla de evaluar. Sección transversal. Entonces, si esto tiene 2 por 4, el centroide está aquí en la mitad, de aquí habría 2 y de aquí habría la mitad, habría 1. Por eso la tabla no explica el rectángulo, porque pues por obvias razones está en la mitad. Explica otras figuras un poco más complejas, como por ejemplo el triángulo. ¿De dónde sale este triángulo? De una sección transversal de una viga. Por ejemplo, si esta viga por aquí tuviera forma triangular, entonces vamos a trabajar el triángulo. Entonces, ¿dónde está el centroide? El centroide está ubicado a 1/3 de la base y a 1/3 de la altura. Acuérdense que la base siempre es perpendicular a la altura para poder identificar estas dos dimensiones. Si la base vale 9, entonces el centroide está ubicado a 1/3 de la base. Usted a 9 le saca la tercera parte y le da 3. O sea que este valor de x, que es este, vale 3. La distancia que hay de aquí a aquí vale 3. Si la altura vale 12, entonces el centroide está ubicado de aquí para acá a 1/3. Entonces usted también le saca la tercera parte. El 12 dividido 3 le da 4. O sea que la distancia que hay de aquí a aquí vale 4. Entonces así se van extrayendo los centroides de figuras planas, dependiendo de la forma. Vamos a hacer este ejercicio para calcular el centroide, y esta ya no es una figura simple, sino una compuesta. Entonces, vamos a realizar el cálculo o la ubicación del centroide de esta figura compuesta. Acuérdense que el centroide, como este material es homogéneo, es decir, no tiene huecos, porosidades, y es del mismo material, por ejemplo, acero, todo aluminio. Entonces el centroide coincide con el centro de gravedad. Y el centro de gravedad es el punto donde, si yo volteo esta placa, en ese punto que yo voy a calcular, ahí se logra equilibrar la placa con una sola fuerza. Entonces, como más o menos al tanteo, ¿dónde quedaría ese centroide? Pues para mí, tal vez aquí, pero vamos a calcularlo exactamente dónde queda. Fijar un sistema de coordenadas es lo primero que se debe hacer.
porque nos vamos a ubicar distancias, y cuando uno ubica distancias, siempre hay una referencia. Entonces nuestra referencia la vamos a ubicar en esta esquina, eje X y eje Y. Este va a ser el punto de partida para todas las mediciones que hagamos, todos los vector posición. Luego subdividimos la figura compuesta en áreas comunes que estén en la tabla, ¿cierto? Porque vamos a utilizar la tabla para ubicar el centroide de cada una de las figuras. Entonces la dividimos en un triángulo y dos rectángulos. Y sabemos para cada una de estas figuras dónde está el centroide. Pero antes de calcular el centroide, calculemos las áreas de cada figura. La figura 1 es un triángulo, la figura 2 es el rectángulo de abajo y la figura 3 la de acá al lado. Entonces de la figura 1 vamos a calcular el área. Como es un rectángulo, entonces coloquemos las dimensiones 3 y 3. Y el área de un rectángulo, vamos a colocar la fórmula. Es igual a la base por la altura dividido 2. Le da enter y debe correr la fórmula. Ahí está el área. La figura 2 tiene de dimensiones la base 8 y la altura 2. Vamos al Excel y colocamos la base 8 y la altura 2. Y el área de un rectángulo es el producto de la base por la altura. 16, muy bien. Vamos a calcular el área de la figura 3. La figura 3 es esta. Y las dimensiones de la figura 3 es base 3 por altura sería 4. 3, la base dijimos que vale 4. El área del rectángulo es base por altura. El área total es 32,5. Sigamos llenando la tabla para calcular el centroide. Calculemos el centroide de cada figura, el centroide de esta, el de esta y el de esta de manera independiente. Y utilizamos la tabla de centroide. Para calcular el centroide de aquí a aquí, la tabla nos dice que es 1/3 de la base. Entonces la base de este triángulo vale 3. 3 entre 3 vale 1, o sea que la distancia que hay de aquí a aquí vale 1, que es la ubicación del centroide del triángulo respecto a la referencia. Esta es la referencia. Esta. El eje vertical, esta. Entonces de aquí a aquí vale 1. Vamos a la tabla y ubicamos el centroide. Ubiquemos el centroide de esa misma figura, pero ya verticalmente. Entonces verticalmente, de aquí a aquí, ¿cuánto vale? Según la tabla, valdría 1, 1/3 de la altura. 3 dividido 3 daría 1. Pero como la referencia nuestra está aquí, debo colocarle la distancia que hay, ubicar el centroide de ese triángulo de aquí hasta acá. Hasta acá. De aquí a aquí vale 1. Más 2, 3. Voy a la tabla y coloco 3. Vamos con el centroide de la siguiente figura. El rectángulo que está en la parte inferior, creo que es, sí. El centroide pues está en toda la mitad. La dimensión 8, la mitad de aquí a aquí, 4. La referencia es este eje. O sea, la distancia de que hay de aquí a la referencia sería 4. Entonces van a la tabla y colocan el centroide de la siguiente figura, sería 4. Y verticalmente, este centroide de aquí a aquí vale la mitad de la dimensión de la altura. La altura vale 2, la mitad 1. Y ese 1 de aquí hasta aquí es la distancia que hay del centroide y coincide con la referencia de toda la placa compuesta. Entonces aquí podemos colocar 1. La siguiente figura es esta, la figura 3. Entonces el centroide está en toda la mitad. Horizontalmente de aquí a aquí el centroide para la figura sola sería la mitad, 3 entre 2, 1, 5, pero la referencia está aquí. Entonces hay que sumarle la distancia que hay de aquí hasta aquí. La distancia que hay de la referencia a este punto, a esta arista, son 5, más la distancia del centroide, 1, 5, serían 6, 5. Es la distancia total que hay de la ubicación del centroide de esta figura respecto a la referencia. Vamos a la tabla y digitamos ese valor. Bien, falta ubicar la vertical. Entonces de aquí a aquí es la mitad. De aquí es la altura de este rectángulo. La arista aquí vale 4. La mitad 2. Pero hay que ubicarlo respecto a la referencia. La referencia es esta. Y de aquí a aquí
La distancia en estas dos aristas vale 2. 2 más la distancia que hay del centroide serían otros 2. 2 más 2, 4. Y ese es el valor que voy y registro en la tabla. Hasta ahí ya ubiqué los centroides de cada figura, de la 1, la 2, de la 3, respecto a la referencia. La referencia es de toda la placa compuesta. Ahora, ¿qué procedo a hacer? Voy a multiplicar el centroide de cada figura por su área. Lo voy a hacer acá. Voy a multiplicar el centroide de cada figura por su área. Lo voy a repetir el cálculo para toda la columna. Lo voy a hacer lo mismo pero con el otro centroide. Voy a multiplicar el centroide de cada figura por su área. Y aplico el mismo procedimiento para las otras figuras. ¿Qué hice hasta allí? Matemáticamente, lo que hice lo voy a explicar de la siguiente manera. El procedimiento que acabamos de implementar es calcular el centroide de cada una de estas figuras. O sea, de la figura amarilla, de la figura verde y de la figura azul. El centroide de la amarilla pues está aquí en toda la mitad del círculo. De la figura verde, el cuello, digámoslo así, está a 1/3 de la altura, de aquí a aquí a 1/3. 1/3 de la base, de aquí a acá. Y el centroide del cuerpo del muñequito está aquí en toda la mitad. Pero vamos a calcular el centroide de toda la placa compuesta. Entonces lo que hicimos fue establecer unos ejes de referencia. Y ubicamos el centroide de cada una de estas. De esta, respecto a la referencia, es la ubicación de este centroide de la figura verde respecto a la referencia y esta. Y a cada una de esas, nosotros la llamamos X1, a esta X2 y a esta X3. ¿Ya? Y el área de cada una de estas está calculado en el Excel. Calculamos el área de la figura 1, el área y el centroide. Y luego multiplicamos el área por el centroide. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El área amarilla, o sea, el círculo, por su centroide, o sea, X1, más el área del triángulo. El área del triángulo por su centroide, más el área azul por su centroide. ¿Y a qué es igual esto? El área por su centroide, el de cada figura, será igual al área total de la placa por el centroide de la placa. O sea que el producto del área total de la placa por el centroide de la placa, si vamos al Excel, es este valor que está acá. Habría que sumarlo. Entonces lo vamos a sumar acá. Vale 146.5. De igual manera se hace con la coordenada vertical. ¿Ya? Vamos a hacerla con la coordenada horizontal, con el centroide. 146,5 es este valor, el área total de la placa por su centroide. Y este valor de cada subárea por su centroide, ¿qué me interesa despejar de toda la placa compuesta? El centroide, será igual a todo esto, dividido el área total de la placa. Y así hemos calculado el centroide. ¿Cuánto vale esta sumatoria? Ya vale 146,5, dividido entre el área total de la placa. En el Excel, el área total de la placa vale 32,5. O sea que la coordenada X será igual a dividir las áreas por su centroide, la sumatoria de las áreas por su centroide dividido entre el área total de la placa. Y da 4,5. El concepto es el mismo para la componente vertical. Es igual a dividir esta sumatoria de las subáreas por su centroide. Entonces el valor de Y será igual a dividir la subárea por su centroide entre el área total de la placa. Y estos son los valores, la ubicación del centroide de la placa compuesta. Esa es la tabla que acabamos de calcular en Excel y este es el centroide. Vamos a la figura y ubicamos el centroide. Aquí queda el centroide. Es la ubicación de este punto respecto a la referencia. Nosotros decidimos que esta era la referencia. En X nos dio 4,5 y en Y nos dio 2,3 metros. Aquí queda el centroide. ¿Quedó fuera de la placa? Sí. Muchas veces el centroide queda fuera de la figura. Queremos equilibrar, nos toca colocarle aquí algún andamiaje con alambres
soldarle alambres de acá para poderla equilibrar, la placa. Esta viga que está acá tiene sección transversal de forma en U, uno la llama U, otro la llaman canal en C. Usted esta tabla la consigue en los catálogos de, pues en internet, en los catálogos de perfilería. Entonces observen que aquí da una medida de aquí hasta aquí. ¿Sí ve que el centroide está aquí? El centroide de esta sección transversal, donde se cruza el eje vertical Y, mira el eje Y, y el eje X, este es el centroide. Entonces la ubicación de este punto ellos lo miden de aquí hasta aquí y lo miden de aquí hasta aquí. Ese es el centroide. Y lo llaman EY. O sea que el centroide está de aquí a aquí a una distancia EY y de aquí hasta aquí lo llaman EX. Y ese es el centroide. O sea que estos perfiles que uno compra de manera comercial en las ferreterías, ellos ya vienen calculados los centroides. Solo es cuestión de interpretar la tabla. Acabamos de MSolid 3D el módulo de flexión. Entonces, cross section. Escoge la forma de la sección transversal. Vamos a hacer una viga inferior. 30 en milímetros, 300. Aquí tiene 100 milímetros, 80 milímetros, 280. Y aquí tiene 20 centímetros a milímetros, serían 200. Porque pide la medida en milímetros. Ya. Computar. Y le da el centroide. Dice que está calculado desde el punto superior, o sea, desde aquí, de aquí hasta aquí. Y ese valor de Y vale 197,8 milímetros. Ya le calculó el centroide. Porque es que el X tanto la mitad de aquí vale 0. Mire la ubicación del centroide. ¿La ve? El software le... Entonces dice que de aquí a aquí vale 197,8. Y como él colocó los ejes de referencia por toda la mitad de la pieza, este es el eje vertical. Y entonces esta es la referencia, ¿cierto? Horizontal, pues de aquí a aquí, ¿cuánto mide esto? Mide 80 centímetros. Y aquí a aquí la mitad vale 40. Como esta es la referencia para el software, entonces el centroide de la figura 1 pasa por este punto, o sea, X vale 0. El centroide de la figura 2 horizontalmente está aquí, o sea, X vale 0. Por eso es que no hay un valor de X. Porque vale 0, o sea que el centroide vale X0, Y, de aquí hasta aquí, 197,8 milímetros. Y ahí está la viga. El centroide de esta viga de sección transversal en forma de T está aquí, donde se cruzan los ejes rojos, ahí. Como usted sabe que está ahí por toda la mitad de la pieza, pues si usted coloca la referencia aquí, pues la distancia que hay de aquí a aquí es la mitad de la pieza. Si vale 80 y el eje vertical es este aquí, pues vale de aquí a aquí vale 40. Y si este es el eje así y la referencia usted la puso aquí y el software está diciendo que de aquí a aquí vale 197,8, pues para usted será toda la altura, esta de 30, le quita 197,8 y le da la ubicación del centroide respecto a la referencia que usted decidió poner acá.